El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Siéntense un momento. Pues el día de hoy son varias cosas las que Jesús nos dice en el Evangelio, muchas recomendaciones, y pues son consejos de Jesús muy profundos y a la vez también muy duros. Y Jesús se está dirigiendo de manera muy especial a los apóstoles. Les he dicho que a veces Jesús se enfoca su mensaje a sus apóstoles, a los escribas, a los fariseos, a la multitud que lo seguía. Y en esta ocasión son consejos tan profundos para sus discípulos, porque ellos son el centro de formación, su escuela de formación de Jesús, porque al final ellos van a ser los continuadores de la misión de Jesús, quienes van a continuar, y por eso tiene que formarlos, prepararlos bien para esa misión que les va a encargar. Y pues tendríamos que ir separando una y otra cosa de los consejos que Jesús da. Y Jesús comienza dando a conocer el efecto de su enseñanza. Más allá de los efectos positivos evidentes en la actuación del Señor, Jesús habla de estos contratiempos y de estos efectos secundarios de la predicación. Habla de los enemigos de cada uno. En sí, dice Jesús, no piensen que he venido
a traer paz a la tierra. No hay que entenderlo porque diríamos, bueno, pues si Él es el príncipe de la paz, el número uno de la paz, entonces ¿por qué dice no he venido a traer paz a la tierra? No he venido a traer paz, sino guerra. Porque la presencia de Jesús, el hablar de Jesús, el discípulo que se ha configurado con Jesús y quiere actuar como Jesús, pues van a estar muchos en contra, muchos. Y esos muchos no se empieza de fuera, sino por dentro. Y habla de los hijos contra los padres, la hija contra la madre, la nuera contra la suegra, que no se diga eso, ¿verdad? Siempre andan ahí, las nueras y las suegras. Y dice Jesús, los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. A veces cuando alguien quiere servir en la iglesia, a veces las primeras resistencias son en la casa. O las primeras críticas o quienes nos juzgan son los de la casa. Tú que eres ministro, tú que eres lector, tú que andas ahí en la iglesia y mira nomás. Y los mismos hijos se los dicen a sus papás. Cuando los papás los corrigen o tienen que corregirlos y como que quieren voltearles la tortilla, ¿no? Pues si tú que andas ahí, son los primeros que se ponen en contra. Creo que todo esto que Jesús nos aconseja para vivir nuestra fe es pues la posibilidad de enfrentarnos incluso con los más próximos. Hablando ayer cuando Jesús le dice a aquel doctor de la ley, ¿quién es mi prójimo? El prójimo es el más próximo, el más cercano. Y esos, o nosotros con ellos, eso sucede cuando no entendemos quién es Jesús, quién es el Señor, y no se percibe como, pues, el maestro de la comunión. Jesús nos pide ocupar el máximo lugar en la escala de amor para con Él. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Fíjense cómo va subiendo. Y todo es enfocado en el amor. En el amor. ¿Qué es lo que nos propone Jesús? Pues dejarnos acompañar por Él. Él es nuestro acompañante número uno. Quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. El efecto de vivir acompañados por el Señor, acogido en nuestra casa, es gozar de la recompensa de los profetas y de los justos, porque hemos recibido a un profeta y a un justo. El que recibe un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta, y el que recibe un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. La recomendación de nuestro Señor acaba pues valorando los pequeños gestos de ayuda y apoyo a quienes viven acompañados por el Señor, a sus discípulos, que somos todos los cristianos. Quien le dé, aunque sea un vaso de agua, que a lo mejor podríamos decir, ¿qué significa un vaso de agua? Aunque dé un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, mis discípulos, por ser mi discípulo, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Habla Jesús de esa recompensa. Y pues de este consejo nace pues esa responsabilidad
respecto al prójimo. Debemos de ser conscientes de que quien vive con el Señor, sea quien sea, ha de ser tratado como pues lo trataríamos a Él. Dice San Juan Crisóstomo, si el amor estuviera esparcido por todas partes, nacerían de él una infinidad de bienes. Pero ese amor a veces es muy reducido o muy superficial. Pues hermanas, hermanos, todos nosotros estamos dispuestos a seguir a Jesús, al Maestro, a hacernos sus discípulos, a ser fieles a Él. Que cada uno de nosotros, pues, en nuestro vivir de cada día, pues hagamos el esfuerzo de ir dejando todo aquello que nos pueda impedir seguir a Jesús completamente. Y Jesús es tan radical que dice a tu padre, a tu madre, que son las personas que más queremos y más amamos, aún a ellos, por mucho cariño que les tengamos, Jesús es el número uno. Bueno, siempre el hacernos discípulos del Señor va a implicar también ciertas responsabilidades, obligaciones y claro que también peligros, como Jesús se los advierte a sus discípulos. Pero Él estará con nosotros, como lo decía en la semana pasada, los van a encarcelar, pero no se preocupen qué van a decir para defenderse. El Espíritu Santo estará en ustedes y Él hablará por ustedes. Así es que confiemos así, confiemos en Jesús y vivamos con esa confianza que el Señor y el Espíritu está con nosotros. Decimos que así sea.